En el video de hoy vamos a explicar lo que es la derivada. Y la derivada la podemos definir como el resultado de un límite que representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función en un punto. Por tanto, muestra cómo se modifica una función a medida que su entrada también registra alteraciones. Vamos a explicar lo que significa este concepto. Tenemos aquí una gráfica, ¿no? Aquí tenemos f de x y aquí tenemos un valor en un punto x, una coordenada. ¿Cómo hallamos la pendiente de esta gráfica? Pues tomando otro punto, el que llamaremos, en este caso, x más h, donde de x a x más h tenemos distancia h. Ahora bien, esta variable independiente, cuando la aplicamos a la función de x o la variable dependiente de y, nos va a dar dicho valor, f de x más h. Es decir, nosotros tomamos la variable independiente h y nos va a dar, al utilizarla en la función, la imagen con respecto a la variable dependiente y. La fórmula o la expresión para calcular la pendiente de una recta es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, tenemos que, si sustituimos estos valores en esta función o en esta expresión, nos queda que y2 menos y1 es igual a decir f de x y f de x más h. Entonces la pendiente va a ser igual a y2, que es f de x más h menos f de x. Y como denominador vamos a tener x más h menos x. Resolviendo aquí nos queda que la pendiente va a ser igual a f de x más h menos f de x sobre, yo puedo tachar esta x con esta x y me queda h. Entonces la pendiente de esta recta, que es secante ya que toca en dos puntos, tiene la siguiente pendiente, que viene siendo expresada por f x más h menos f de x sobre h. Pero la derivada nos dice que necesitamos la recta tangente, es decir, una recta que toca en un solo punto. Como nos dice la definición de derivada, es la pendiente de la recta tangente, y aquí tenemos lo que es una recta secante. ¿Cómo convertimos esta recta en una recta tangente? Pues reduciendo la distancia que hay entre estos dos puntos, para de esta manera acercar este segundo punto al primero. Por lo tanto, decimos que h tiende a 0 y nos queda que f' de x, o la derivada de la función, va a ser igual al límite de f de x más h menos f de x, esto es sobre h, donde h tiende a 0. Y esta sería lo que es la derivada de una función por la definición. Y de esta manera se observa cómo es que se obtiene esta expresión de derivada. Y ahora vamos con lo que son los ejercicios. Vamos con nuestro primer ejercicio. Tenemos que f de x igual a 3x al cuadrado. La derivada de esta función, aplicando lo que es la expresión o la definición de la derivada, nos queda que el límite de f de x más h sería 3. En vez de colocar x, colocaríamos x más h al cuadrado menos f de x, que sería 3x al cuadrado sobre h, donde h tiende a 0. Resolviendo esta expresión, primero habría que
digamos que desarrollar este producto notable, y nos queda que el límite de h que tiende a 0 va a ser igual a 3, el primero al cuadrado, por más el producto del primero por el segundo, el doble producto, más el segundo al cuadrado, menos 3x a la 2 sobre h. Resolviendo esto nos quedaría como límite de 3 por x al cuadrado, 3x al cuadrado, 3 por 2 serían 6xh, más 3h al cuadrado, menos 3x al cuadrado sobre h. Seguimos resolviendo y nos queda que esto se cancela con esto, 6xh más 3h al cuadrado sobre h. Aquí podemos factorizar por factor común extrayendo la h, y nos queda h que multiplica 6x, porque 6x por h nos daría 6xh, más 3h, 3h por h, 3h al cuadrado sobre h. Puedo cancelar esta h con esta h y nos quedaría 6x más 3h. Ahora aplicando el límite nos queda que 6x más 3 por 0, el límite tiende a 0, h tiende a 0, y esto nos queda como 6x. Siguiendo con la explicación de lo que son las derivadas, vamos ahora a ver lo que son las reglas de derivación. Y las podemos definir como un conjunto de fórmulas que nos permiten simplificar y, digamos que, disminuir esa complejidad que se nos puede presentar al utilizar la derivada por la definición o por el límite. Entonces vamos a ir viendo cuáles son esas reglas. La primera nos dice que si tenemos una función de x de una constante k, la derivada de esa función va a ser igual a 0. Entonces si tendríamos aquí un 5, la derivada de esa función siempre será 0. Vamos con la otra regla, que sería que la derivada de x. La derivada de x va a ser igual a 1. Aquí tenemos un exponente 1 y siempre la derivada de x con exponente 1 es 1. Ahora, si tenemos que la función es igual a x a la n, donde el exponente es diferente a 1, la derivada va a ser igual a n, es decir, bajamos el exponente que va a multiplicar a x elevado a n menos 1, es decir, bajamos el exponente y al exponente de la x le restamos 1. Esta es una de las reglas más utilizadas en la derivación. Vamos con la siguiente regla de derivación. Si tenemos la función de x de u más b, es decir, de una suma a una resta, lo que hacemos es que derivamos ambas expresiones, ambos términos. Entonces, u derivada más b derivada. Si tenemos una función donde se observa un producto, por ejemplo, u por b, la derivada de dicha función va a ser igual a u derivada por b más b derivada por u. Es decir, derivamos el primer término y lo multiplicamos por el segundo, más la derivada del segundo término por el primero. Si tenemos que la función es un cociente u sobre b, la derivada de dicha función va a ser igual a u derivada por b menos b derivada por u sobre b al cuadrado. Vamos con lo que es una función donde se observa logaritmo natural de x. La derivada de esta función va a ser igual a 1 sobre x. También tenemos la derivada del seno de x. Va a ser igual a coseno de x. Y la derivada de la función de coseno de x va a ser igual a menos seno de x. Y estas son las reglas de derivación más comunes. Existen otras que ya se explicarán a medida que veamos los ejercicios. Y también está lo que es la regla de la cadena, que ya explicaremos más adelante.
Como ya se mencionó, las reglas de derivación nos permiten calcular la derivada y resolver los ejercicios de una forma más rápida y simplificada que utilizando la derivada por definición, aplicando lo que son los límites. Otra de las reglas muy utilizadas a la hora de derivar es f de x, donde observamos k por u, donde k es una constante y la cual se deriva de la siguiente manera. K se deja como tal y solo se deriva la expresión u. Vamos con nuestro primer ejercicio. Tenemos que f de x igual a 3x al cuadrado. La derivada de esta función va a ser igual a k por u. La regla de derivación k por u, en donde derivamos lo que es u y la constante la dejamos tal cual. Este ejercicio fue el primero que resolvimos aplicando la definición de la derivada y vamos a ver cómo aplicando lo que es la regla de derivación obtendremos el mismo resultado. ¿Cómo derivamos u? Pues utilizando la regla de derivación que dice que f de u va a ser igual a la n, pues va a ser igual a n por u n menos 1. Tendremos que 3 lo dejamos tal cual, bajamos el exponente, que sería en este caso 2 por 2, y esto que multiplica a x, 2 menos 1, y esto nos queda como 6x. 2 menos 1 es 1 y 1 es x. Observamos que el resultado es el mismo. Siguiente ejercicio, tenemos que f de x va a ser igual a 6x a la 3 más 4 sobre 2x a la 3. Observamos que tenemos aquí una suma y como nos dice la regla de derivación, f de x u más b es igual a f' de x, donde u derivada más b derivada será el resultado. Aplicamos lo siguiente, será que 6x a la 3 derivada más 4 2x a la 3. Ahora derivamos cada uno de los términos aplicando lo que son las reglas de derivación. Aquí tenemos una constante por una... Aquí tenemos lo que es k por u, la derivada donde dice que se deriva solo u y se deja k como tal. Entonces 6 por, bajamos el exponente, x, 3 menos 1 es x a la 2. Ahora más, derivamos esta expresión. Como tenemos la x en el denominador, podemos subirla aplicando una propiedad de la potencia, cambiando el signo del exponente. Entonces 4 sobre 2 y subimos la x, que sería x menos 3, y derivamos esta expresión. Seguimos resolviendo y nos queda que 6 por 3 18, x a la 2 va a ser igual más 4x a la menos 3 derivada. Podemos extraer esta expresión, que sería 4 sobre 2, que multiplica a x a la 3, a la menos 3, y derivamos dicha expresión. F' de x va a ser igual a 18x al cuadrado más, esta expresión cumple la regla de derivación de k por u, donde dejamos k o la constante como tal y derivamos u. Entonces más 4 sobre 2, x a la menos 3, vemos que es una potencia, aplicamos la regla de derivación de la potencia, donde bajamos el exponente por menos 3, y esto multiplica x menos 3 y le restamos al exponente 1, menos 1. Seguimos derivando y nos queda 18x al cuadrado más 4 menos 3 por menos 3 es menos 12 a la 2. Resolvemos aquí y nos queda x menos 4. De esta manera habríamos terminado con el ejercicio, pero podemos lo que es reordenar el mismo. Entonces
f derivada de x va a ser igual a 18x al cuadrado menos, bajamos el x al denominador, menos 12 sobre, podemos simplificar, 12 y 2 serían 6, menos 6, y bajamos el denominador usando la propiedad del exponente, que sería 1 sobre x a la 4. 1 sobre x a la 4. 1 por 6 es 6, es decir, no hay necesidad de copiarlo. Y así habríamos culminado con el ejercicio. Vamos con el siguiente ejercicio, que nos dice que la función de x es igual al cociente de x menos 1 sobre x más 1. Podemos aplicar la regla de derivación del cociente, entonces, donde tenemos que esto sería u y esto sería b. F' de x va a ser igual a u derivada por b menos b derivada por u sobre b al cuadrado. Esto nos queda como u derivada, que sería x menos 1 por x más 1 menos b derivada x más 1 por x menos 1. Todo esto sobre x más 1 al cuadrado. F' de x va a ser igual la derivada de esta expresión, x es 1 y la derivada de una constante es 0, entonces 1 por esta expresión, que simplificando sería x más 1 menos, lo mismo en este caso, x, la derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0. 1 por esta expresión es la expresión x menos 1 sobre x más 1 al cuadrado. F' de x va a ser igual a x más 1, multiplicamos este signo, menos x más 1 sobre x más 1 al cuadrado. Esto nos quedaría como x menos x, lo podemos tachar, 1 más 1 es 2, sobre x más 1 al cuadrado. Y este sería la solución. Vamos con nuestro siguiente ejercicio. F de x es igual a seno de x más 1 más 5x. Tenemos aquí una adición y aplicamos la regla de derivación de la adición. Nos queda f' de x va a ser igual. La derivada del seno es coseno de x más 1 y la derivada de 5x tenemos aquí k por u. K se conserva y derivamos x. La derivada de x con exponente 1 es 1, 5 por 1 es 1, y este sería el resultado de nuestro ejercicio. Vamos con nuestro último ejercicio. F de x es igual a raíz cuadrada de x a la 3 menos raíz cúbica de x a la 5. Tenemos aquí una diferencia de términos, aplicamos dicha regla de derivación que nos dice que simplemente derivamos ambos términos. F' de x va a ser igual a, este término lo podemos ver como x a la 3 sobre, y el índice que tenemos aquí, que es 2, lo podemos pasar como denominador de este exponente. Nos queda 3 medios menos, hacemos lo mismo con este término, x 5 tercios. Y simplemente aplicamos la regla de derivación de la potencia para extraer, para calcular la derivada. F de x va a ser igual a, bajamos el exponente, 3 medios, multiplica x, esto sobre 3 medios menos 1, menos 5 tercios x elevado a 5 tercios menos 1. F de x va a ser igual a 3 medios x, 3 medios menos 1 es 1 medio menos 5 tercios x
5 tercios menos 1 es 2 tercios. Reacomodando la expresión, nos queda f' de x es igual a 3 medios raíz de x, devolvemos el índice, que sería 2, pero no hay necesidad de copiarlo, menos 5 tercios, que multiplicar raíz de x al cuadrado y devolvemos el índice, que sería 3. Y de esta manera se ha resuelto el ejercicio. Adicionalmente les voy a dejar en la descripción lo que es la tabla derivada, que tiene todas las reglas de derivación que nos va a permitir resolver cualquier tipo de ejercicio, y que es fundamental aprendernos dichas reglas y familiarizarnos con las mismas.